Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera. Empieza aquí una nueva entrega del Mano a Mano. Hoy hay que volver a sacar la camiseta con el número 5 del Real Madrid o la de Francia con el número 10, porque hablamos del mago de Marsella, de Zinedine Zidane. Juan Antonio Escudero, ¿cómo te gusta Zidane? Pues fíjate si me gusta, que es de las pocas camisetas de un equipo que no es el mío, en concreto de la selección francesa, que tengo. Fíjate si me gusta. Lo que vamos a discutir hoy es un asunto muy concreto. ¿Con quién nos quedamos? ¿Con el Zidane jugador o con el Zidane entrenador? Va, temazo, Juan. Es difícil, ¿eh? Mojarse hoy está complicado, está complicado. Yo de momento me voy a quedar con los dos, al final te digo. Vamos a ver, vamos a dejarlos que peleen uno y otro. Vamos a empezar hablando del Zidane jugador. En tu recuerdo, ¿qué es lo que destaca de él? Yo lo que me acuerdo, Manuel, era de esos controles. Cuando un tío alto, un poco desgarbado, casi con unos pies grandes, y de repente le venía el balón y lo convertía en música, ¿no? Era un jugador que daba la sensación que jugaba a otro ritmo, muy dulce, una cosa sensacional, pero sobre todo eso, los controles, cómo era capaz de dominar el balón, ¿verdad? Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Sobre todo yo recuerdo eso, la facilidad. Esa es la palabra que me sale cuando pienso en Zidane. Parecía que lo hacía todo muy fácil, muy fácil. Y luego además, como tú dices, su postura no era la propia, no era el pie pequeño de Maradona o de Messi. Dices, pero es que este señor con estas hechuras, no lo sé, lo puedo imaginar montando a caballo, pero tocando el violín mientras juega al fútbol. Era una cosa muy extraña. Era un jugador muy alto, muy grande y que yo creo que daba la sensación de ser lento, pero era lo contrario, era un falso lento, porque no solamente hacía los movimientos muy rápidos con el cuerpo, sino con la cabeza también, pensaba muy rápido y ejecutaba muy rápido. Sí, y fíjate, Manuel, a mí otra cosa que me queda de él es que dominaba el juego, dominaba todo el rato. Él sabía, o sea, no es que supiera lo que iba a pasar, pero él intuía por dónde estaban los peligros del equipo rival, intuía dónde podía hacer daño, aparecía en zonas que no te le esperabas y luego, por supuesto, los jugadores de su calidad, y son muy pocos, que tenía esa capacidad de hacer esa virguería, no para la galería, sino en un momento que podía ser decisivo para cualquier partido. Sí. Yo recuerdo la primera vez que lo vi, fue en un Real Madrid Racing de Santander. Simplemente lo vi saltar al campo a andar antes de que empezara el partido y me pasó un poco lo que se dice que pasaba con Manolete, con el torero, que daba igual lo que estuviera ocurriendo, que tú estabas mirando a ese tío. Y dije, pero ¿cómo se puede ser tan elegante? Era la elegancia absoluta. El tipo simplemente andando, pero es que echaba a rodar el balón y era todavía más elegante. Sí, lo hacía, es que es lo que hablábamos, es que lo hacía todo fácil. Fíjate, tú dices de ese recuerdo, yo tengo otro que, bueno, evidentemente Zidane tiene momentazos a lo largo de su carrera, pero huyendo de esos, yo le recuerdo un partido en el Bernabéu, lloviendo a mares, el Bernabéu lleno de charcos como pocas veces yo lo he visto, contra el Valencia. Creo recordar que ganó el Madrid 4-1, si no me equivoco, y fue escandaloso. No se podía jugar, el balón no rodaba, y él lo hizo rodar, y regateaba. Recuerdo una jugada perfectamente que hace en el centro del campo, dos bicicletas a Albelda y a Baraja, que no es moco de pavo. Y fue espectacular. Verle cómo disfrutaba, cómo bailaba bajo la lluvia aquel día fue algo impresionante. Visto con el tiempo, yo creo que da la sensación de que cuando llega al Madrid llega en plenitud de facultades. ¿Y no crees que llegó tarde? Puede ser que llegara tarde, pero yo creo que al final él vino cuando pudo. No creo que anteriormente hubiera muchos intentos. Podríamos decir que es un jugador tardío, ¿verdad? Que tardó un poquito de más en explotar. Aunque tenía esas cualidades, las tenía. Quizá por el fútbol italiano, él estaba en la Juve y en Italia era difícil jugar en aquel momento. Pero tardó un poquito en explotar y bueno, yo creo que al final se juntó el Real Madrid y él, dos caminos que tenían, yo creo que un único destino, que era ganar una Copa de Europa. ¿Y de qué manera? Porque hablamos probablemente del gesto, del momento, de uno de los goles históricos y que quedan ahora mismo en la historia de la Copa de Europa. A mí me gusta llamar la Copa de Europa, que es el gol de Zidane contra el Leverkusen. Sí, hace poco le han nombrado como el mejor gol de la historia de la Copa de Europa.
o de la Champions, como la queramos llamar. Se conjuga todo. O sea, se conjuga técnica, se conjuga potencia, se conjuga el momento, el rival, tu equipo. Pues yo creo que es una conjunción mágica que hizo que temblara un estadio, y casi te diría que cualquier amante del fútbol, más allá de los colores, cualquier persona se rinde ante ese gol. Es que se sigue viendo y todavía parece mentira que eso entre de la manera que entra. Cómo está bajando el balón, la postura que él adopta, el movimiento que hace de apoyo y de remate. Y una vez que ha rematado, cómo se queda mirando al balón y cómo entra el balón por donde entra, además, que es el mejor de los sitios, ¿no? El lugar de la portería donde más bonito entra el balón cuando es gol. Y por añadir un plus de dificultad más, podríamos decir que lo hace con su pierna menos buena, porque es que la empala con la pierna izquierda. Zidane era diestro. Hay que decir que manejaba muy bien las dos piernas, pero Zidane era diestro. Y hacerlo eso todavía con tu pierna, digamos, no dominante, es que poco hay que añadir. Hay que verlo y ponérselo y disfrutarlo. Sí, decíamos que llega, a mi juicio, desde luego llega tarde al Madrid. Llega siquiera 2 años tarde. Pero hablamos también de su retirada como algo que ocurre antes de tiempo. También esa es una sensación generalizada, me parece. Quizá podía haber aguantado un par de años más. Yo creo que el Madrid de esa época estaba inmerso en cambios. La era de los galácticos estaba un poco decadente. Y yo creo que ahí Zidane vio que el Real Madrid en aquel momento no estaba ligado al éxito, por así decirlo. No tenía asegurado ganar, y yo creo que Zidane en su última etapa pensaba más en ganar que en disfrutar, cosa que me parece bastante curiosa, y eso yo creo que le hizo retirarse. También yo creo que influye, Manuel, que estaba el Mundial ahí, y yo creo que él quiso coronarse con el Mundial y que fuera su final, por así decirlo, ¿verdad? Hombre, y que perdió el broche de oro que habría puesto ganando 2 veces el Mundial. Lo perdió de la manera que lo perdió, ese cabezazo a Materazzi y esa manera de salir antes de tiempo. No sabemos si Francia e Italia hubieran llegado igualmente a los penaltis, si Zidane se hubiera quedado en el campo. Tampoco sabemos si él hubiera tirado lógicamente un penalti y lo hubiera metido. En fin, que tuvo un rapto de ira, y esto también es algo que sorprende mucho, porque a priori hablas de un tipo tan estilista, un mago del balón, y piensas pues en gente muy blanca, ¿no? En Butragueño, en gente que no hace faltas y que casi que no sabe hacer faltas. Pero Zidane no era así. Zidane tiene un punto callejero como jugador. Tiene un punto de marsellés del puerto. Este tío era un duro también, ¿eh? Sabía hacer entradas. Joder, es que a mí todavía me está doliendo el cabezazo que le pega al italiano. Sí, es que él se forjó en la calle. Él estaba hecho en la calle, en el fútbol de calle. De hecho, él ha contado en algunas ocasiones que cuando era pequeño jugaba con sus hermanos mayores y sus amigos, con lo cual recibía mucho. Y ahí aprendió que también él tenía que dar, y si no daba, pues le daban a él. Y Zidane a lo largo de su carrera, la tarjeta roja la vio varias veces. Sí. Yo le recuerdo hacer entradas duras, gestos a veces poco acordes a lo que tú dices, ¿no? Pero bueno, iba en su ADN. Y con respecto a ese momento tan marcado en la final, pues bueno, yo creo que demuestra un poco su personalidad fuerte. Para él quedará su sufrimiento, ¿no? Porque yo creo que cuando se dio cuenta de lo que hizo, debió sufrir bastante. Y nos daría para otra polémica y para otro mano a mano, pero podríamos decir que ahí se produjo la primera jugada de VAR. Bueno, para mí la imagen es Zidane retirándose del campo y pasando al lado de la Copa del Mundo. La sensación era, a mí me la dio, de que se dejaba atrás la Copa del Mundo. Era decirle, Zinedine, tu copa, que te la dejas atrás, ¿verdad? Sí, fue un momento muy triste, ¿eh? Yo creo que para todo el mundo, y a la vez un momento muy italiano. Sí, sí. Que hizo que Italia, bueno, de aquella manera, ¿no? Éticamente o no éticamente, lo que hizo Materazzi es criticable, pero evidentemente le dio rendimiento a su equipo con lo que consiguió, claro, es que es así. Muy bien, pero hasta aquí llega el Zidane jugador, y arrastrando con ese prestigio encima, debió ser difícil el reto de ponerse el traje, la corbata
y meterse en la piel del entrenador. Zidane lo hizo con esa carga encima y a mí me parece que lo primero que destaca como entrenador en Zidane es de nuevo su ligereza, porque como todo en él, como ya lo había hecho cuando era jugador, asume el peso de su fama con naturalidad. Sí, la verdad que él llega, él quema etapas bastante rápido, se retira, empieza yo creo que a fraguar esa idea de ser entrenador, porque yo no sé si la tenía muy clara, a mí no me daba esa sensación, pero bueno, la desarrolla y llega al Real Madrid, donde se pone a las órdenes de Ancelotti como segundo entrenador, y yo creo que ahí le empieza a picar el gusanillo de verdad. Yo creo que ahí ya se da cuenta de que su camino, a partir de ese momento, tiene que ir por ahí. Ojo, que en aquel momento Zidane hizo cosas ya bastante importantes como miembro de un cuerpo técnico, con jugadores jóvenes, asesorándoles, como por ejemplo José, que en aquel momento estaba destacando mucho, otro tipo de jugadores que tenía el Madrid, que venía de una época complicada, y Zidane ahí sacó ya su primer punto de rendimiento como segundo entrenador de Ancelotti. Y después, pues evidentemente fue quemando etapas muy rápido. Llega al Castilla y bueno, las circunstancias le hacen aterrizar en el primer equipo. Y destaca por algunas características, por ejemplo, o superpoderes de Zidane como entrenador. Tú destacas de él siempre la capacidad que tiene, ¿no?, de motivar al jugador. Sí, él hace que todos los jugadores se sientan importantes. Esto es muy difícil. Jugadores con sus egos, una plantilla como la del Real Madrid tan complicada, con jugadores, y al final es que cada día, cada partido juegan 11, otros van al banquillo y otros se quedan en grada. Y Zidane da la sensación de que tiene a todos enchufados. Es cierto que varía mucho, es bastante impredecible. Sus 11 iniciales, de repente en un partido importante, se la juega con jugadores que no te esperas. La gente habla en este sentido de la flor de Zidane, ¿no? Está muy de moda, la flor de Zidane, pero yo creo que a la larga, si podemos coger los números y las estadísticas, podríamos decir que es un entrenador de bastante éxito. Mira, ligado a eso, a mí me gusta mucho de él la capacidad que tiene de rescatar, de resucitar a tíos que estaban desenchufados, ¿no? Pienso lo que ha hecho con Isco, con Marcelo, con Valverde en un momento dado, o con Keylor incluso. Y por eso cuando veo que hay un jugador al que Zidane no logra motivar, digo, este tiene difícil arreglo. Estoy pensando en Bale, en Gareth Bale y sobre todo en James Rodríguez. Y yo te digo, Manuel, ¿no te parece esta una virtud enorme? Y voy más allá. ¿No te parece que da la sensación de que Zidane es un entrenador que está hecho para el Real Madrid? Más que virtud enorme, yo creo que es inexplicable, porque no se entiende cómo puedes hacer eso con uno, con otro, con otro, con otro. Y parece un pastor de egos, en un sitio donde pastan los egos, bueno, hasta quedar muy saciados, ¿no? Sí, podríamos discutir incluso si tácticamente es mejor o peor entrenador, podríamos discutir muchas cosas, pero al final es que un entrenador no solo es una pizarra y disponer a 11 jugadores. Un entrenador es el líder de un cuerpo técnico, es el líder de un grupo de jugadores de fútbol, es el encargado de todo, es el que da la cara, al final es el encargado de gestionar. Y más si cabe en equipos como el Real Madrid, donde compites cada 3 días, máximo nivel, necesitas siempre sacar el máximo rendimiento porque con perder un partido ya estás cuestionado, con hacer un cambio mal ya estás criticado. Por tanto, Zidane podríamos decir que no sé si es el mejor o el peor entrenador como entrenador puro y duro. Lo que podríamos decir es que como gestor en el amplio sentido de la palabra para un equipo como el Real Madrid, yo creo que es el número 1. Tiene algo del Bosque, ¿no? De saber dominar eso y de saber sobrellevarlo con lo difícil que es y que otros mejores tácticamente a priori no saben hacer frente a esa situación. Lo que yo no sé, dices, es el entrenador ideal para el Real Madrid. Es que a mí me parece, no le veo yo a Zidane haciendo un tour a lo Guardiola por otras ligas, siendo ahora entrenador en la Bundesliga, mañana en la Premier, pasado en el Calcio. Igual me equivoco, pero yo como mucho creo que este señor va a ser seleccionador francés en un momento dado
y a mí no se me hace en otro banquillo, no lo sé. Esa es la sensación que da a día de hoy. Vete a saber qué podrá pasar dentro de unos años. Yo creo que sí que es cierto que él va muy ligado al Real Madrid. Fíjate, otra faceta que no descartaría poderle ver ejercer es la de director deportivo. O, bueno, director general, o como lo queramos llamar, de un club, porque sí, él también conjuga otras facetas de jugadores jóvenes, sabe ver, sabe descubrir ese talento, y no descartaría poderle ver ahí, siendo este un cargo quizá de menos desgaste, por así decirlo, ¿no? Pero sí que es cierto que yo tampoco le veo volando y siendo un catador de banquillos. Me da la sensación que no. Yo de Zidane entrenador, lo que sigo sin comprender es por qué se fue de pronto a final de la temporada de 2018 y por tanto por qué vuelve al año siguiente. Y lo voy a decir, para mí esto es un misterio tan grande como que Grecia ganara la Eurocopa del 2004. Sí, Manuel, es difícil buscar motivos. Seguro que los hay, ¿eh? Seguro que ahí dentro pasaron cosas. No nos olvidemos que venía de ganar 3 Champions seguidas, cosa que es muy difícil que volvamos a ver, o que, bueno, anteriormente no se había ni visto. Algo pasó ahí dentro. Yo creo que él decidió echarse a un lado, decidió emprender otro camino que no sabemos cuál es, porque no le dio tiempo. Porque en cuanto Florentino tocó el botón rojo de emergencia, el que se presentó allí fue Zidane, sin tener por qué hacerlo, porque volver al Real Madrid era una papeleta en ese momento. Sí. Y de nuevo lo hizo otra vez con ligereza, de lo que hablamos. Bueno, hemos hablado del Zidane jugador y del Zidane entrenador. ¿Con cuál nos quedamos? Mira, yo creo que eso va a depender del futuro, porque el capítulo de jugador ya está cerrado, el entrenador no sabemos cuánto va a dar de sí. Para mí, el entrenador ya tiene opciones para ponerse a la altura del jugador. Si sigue así, no lo sé. Puede que tenga opciones también de sobrepasarlo. Es difícil hacer una conclusión y decir con cuál me quedo. Lo que puedo decir es que como jugador ha sido para mí de los mejores de la historia, y como entrenador acaba de empezar y ya está en el grupo de cabeza, así que veremos lo que nos depara en el futuro. Muy bien, pues hasta aquí nuestro análisis en este mano a mano, hablando del Zidane jugador o del Zidane entrenador. Cada oyente tendrá su opinión. Juan, nos vemos pronto, y si tenemos problemas o nos vemos en apuros, ya sabes, balones a Zidane. Así será. Un abrazo, Manuel. Un abrazo. Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.